Hello people, buenos días. Estoy empezándoles el tema que les prometí, bueno, el que corresponde a la sesión del viernes, que seguramente no la tendremos porque estamos todavía en construcción. Aprovecho para agradecerle a todo el mundo tremendamente la entrega. Y empezamos a meditar sobre un bloque de temas que se refieren a qué quiere Dios de mí o qué espera Dios de mí. Entonces, el primero que inicia esta secuencia era que me quería que me riera, me quería feliz. Y este segundo se va a referir a algo que yo no sé si puedo aglutinarlo, porque todavía no lo conozco del todo, estoy en pañales, y es la libertad. Dios nos quiere libres. Entonces, acumulé, para empezarlo, algunas frases de personajes célebres, personas importantes en la historia, que han escrito algunas cosas sobre la libertad, y es interesante porque así nos puede ir introduciendo en el tema. Miguel de Cervantes, el padre de la literatura española, quien escribió El Quijote, en la boca del personaje del Quijote puso este texto: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Lo ven como un don, ya es una preocupación del ser humano. La libertad ha sido, como otros muchos temas, uno muy cerquita de ella, una preocupación latente del ser humano desde el principio de todos los tiempos. Gandhi dijo: no se nos otorgará, entre otras cosas, no se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna. Muy hindú su pensamiento, muy lícito, por supuesto, donde se refiere al desapego. Se refiere a la libertad interior, que no hay libertad exterior si no logramos liberarnos por dentro primeramente. Franklin dijo: donde mora la libertad, allí está mi patria. La libertad es a la filosofía, la libertad es en la filosofía la razón, en el arte la inspiración, en la política el derecho. Eso dijo Víctor Hugo. La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino lo que se debe. Ramón de Campoamor. Si nos apegamos a la enseñanza espírita, donde la historia se divide en tres grandes eras, la era de la ley o de Moisés, la era cristiana y la era espírita, la era de Jesucristo, y la era espírita. Desde el punto de vista espiritista, esta visión, ¿no? Así que ahora piensen que ya cambiamos, que estoy diciendo que cambiamos esto del tiempo en dos partes, ¿no? Bueno, sé que no lo harán. Y comienza la primera era que acompaña a la humanidad, la era de la ley de Moisés. El Dios de los judíos, Yahvé para unos, Jehová para otros, le entrega en el desierto, en el monte de Sinaí, en el Horeb, las tablas de la ley a Moisés. Este Dios que cuenta el Éxodo, que estaba así en el desierto, cuando se quemaba la zarza ardía, una planta que se enciende por el sol en el desierto, ahí él siente una energía y siente a alguien que lo llama, bueno, una voz también, energía y voz, y tienen un diálogo, y ahí es Dios quien le pide que libere a los judíos de Egipto. Entonces, aquí empieza el proceso de Moisés, que primero no quería, después quiso, la historia hermosa de Moisés. Y termina, prácticamente Moisés no logra entrar a la tierra prometida, le da en el Horeb, le entrega las tablas de la ley, los mandamientos de la ley que están en Éxodo capítulo 20. Es necesario, desgraciadamente necesario, que yo les aclare algo importante. Cuando me refiero a Dios, al Dios de los judíos, no estoy excluyendo a ninguna manifestación o expresión de fe. De África aprendimos el hermoso precepto de Opetika Ka Opetilele.
el saber se repartió. Vamos, que los africanos lo tenían muy claro, señor. Los africanos lo tenían muy claro. Cuando mucha gente estaba peleándose, matándose, por imponer su Dios, cuando desgraciadamente muchos europeos llegaron a este lado del mundo, no vamos a jugar el pasado con los criterios del presente, y juzgaron a personas o los obligaron a creer en su Dios por considerarse que ellos tenían la razón. Bueno, pues estos africanos en Cuba, aparentemente analfabetos, aparentemente incultos, abrazaron la fe cristiana y ganaron porque incorporaron conocimientos. Pero esto es un plan de Dios y veremos por qué. No podemos negar otras manifestaciones de la fe. Yo creo que no es lícito, porque es imposible que toda la humanidad tenga una sola manera de creer, o una sola manera de expresar su fe, o una sola manera de entender a Dios. Es imposible. Somos diversos y la diversidad es un regalo que Dios nos ha dado, que nos ha dado el mundo espiritual. Por ende, ¿cómo vamos nosotros a pretender que el mundo entero crea en una sola línea religiosa, o digámoslo de alguna manera? Para mí la religión es, independientemente del término religar, el latín, la religión es para mí la expresión cultural de los pueblos para llegar a Dios. Es sencillo, porque cuando vas a la esencia de toda fe, su esencia es pura y su esencia refleja en sí misma estas maravillas que cuenta el espiritismo científico. Y nuestros ancestros africanos están ahí, pertenecen a ese grupo. Porque dense cuenta que la tradición cubana, no podemos hacer santos, no debemos hacer santos si no nos bautizamos por la Iglesia Católica. O sea, un precepto, una ley. Aquellas mujeres maravillosas, inteligentes, conquistaron la cultura de los españoles. Y hay ahora una ley que tienes que bautizarte, pero tienes que ir a la iglesia a los 7 días. Tienes que entrar a la iglesia a pedirle bendición a Dios. Ellos no es que ellos mintieron delante de los europeos. No, para nada. Ellos no mintieron, ellos abrazaron la fe de Cristo y entendieron de manera muy espectacular que su fe no tenía absolutamente ninguna contradicción con la tradición cristiana. Por ende, yo no estoy apabullando a ninguna otra fe, y mucho menos a la mía, porque el amor o el respeto, no sé cómo decirlo, la admiración inmensa que tengo por Jesucristo, también la tengo por el Ecuá, que para mí pertenecen a un mismo mundo. Porque yo, antes de decir Dios, quisiera llamarle mundo espiritual. Ese mundo espiritual que encierra todas esas verdades del más allá, que nos van, de donde venimos, ¿no? Y nos van ayudando desde ese más allá. Nos tiran un subway, una ayudita, para poder nosotros, en este más acá, a aprender aquello que vinimos e ir perfeccionando o irnos llenando de conocimientos para poder acercarnos a Dios, quien es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, de África aprendimos, decía ahorita, el maravilloso precepto de Obed Kaka, que el saber se repartió. Miren qué inteligentes estos africanos a destiempo, a destiempo. Ya ellos decían que el saber está repartido, que es imposible que le quepa el saber a una sola persona, que tenemos que entender que todos aprendemos de todos. Que yo no soy maestro, para nada, en absoluto. Estoy lleno de faltas, aún tengo que superar y tengo que hacer. Y ustedes aprenden algo de estos textos, y yo aprendo mucho también. Todos aprendemos de todos, porque el saber está repartido y todos tenemos un don para dar. Hay otro pataquín en Mundache, creo, que refiere algo parecido a esto. Es que los africanos entendieron a muy temprana época que es imposible comprender a Dios. Es imposible que la humanidad entera coincida en un solo camino de adoración o liturgia, expresiones, en fin, para llegar a Dios. En algo sí coincidimos todos. Es absoluto que todos los seres humanos de todos los tiempos
de todas las culturas, siempre hemos creído en el universo de Dios, en el mundo de Dios, en el mundo espiritual. O sea, en eso hemos coincidido. Una de las razones para llegar a Dios es la fe antropológica, esa con la que nacemos. Siempre el ser humano busca, evidentemente, a Dios. En eso coincidimos. Ahora a la hora de manifestar, ejecutar esa adoración o esa acción, en ese momento, pues cada uno se expresa según su cultura y según su aprendizaje en ese espacio y tiempo que le tocó vivir. No dejo de asombrarme cada vez que recuerdo a esas africanas de mi país o descendientes de estos que asumieron e integraron la fe cristiana a su doctrina, a tal extremo que para ser santo hoy hay que estar bautizado en la tradición cubana. Entonces yo recuerdo una entrevista con un Illuminati que vi en YouTube. Me encantan las teorías de conspiración. Y pues seguía todo esto. Y en esta entrevista este hombre confesaba que ellos adoraban a Satanás, pero él entendía que Satanás era el bueno. O sea, en el rol, el antagónico es Dios y Satanás es el bueno. Porque él decía que Dios le cortaba la libertad a las personas. O sea, que le imponía cosas y le estaba cortando la libertad. Entonces, Satanás es quien viene a defender. Es quien viene a defender a el ser humano. Qué interesante esto, ¿no? Porque la libertad sigue siendo un conflicto. Y claro que sí, hay muchos santeros, muchos yalochas y babalochas que se preocupan, que les preocupa tremendamente el hecho de que le van a quitar una comida en el Itá, de que le van a quitar una ropa a ponerse, y siempre van como con miedo al Itá, como con un susto, como con una preocupación, ¿no? Y entonces esto pues también tiene que ver con el tema de libertad, ¿no? Bueno, pues Dios quiere que sea libre, pero todo esto, si yo no puedo ser como me da la gana, ¿no? Una de las cosas también de todas las religiones tienen reglas y leyes. Entonces hay un poquitico de presión, ¿no? De presión. Y nos ponemos bravos y decimos, o sencillamente nos satisfacemos porque nos han coartado de algo. Yo no estoy haciendo nada extraño, yo estoy haciendo fiel a mis ancestros africanos, a Monserrat de Gonzalo Zapatero, a Yair Olotoa, a Timotea Alvear, Timotea Alvear Lotoa, a Monserrat de Gonzalo Zapatero, a Efuncho Guaricondó y a todos los que detrás de ellas vinieron haciendo estas cosas que estoy haciendo. La religión nuestra es un mix, es una mezcla entre el espiritismo cartesiano, la iglesia cristiana católica y la tradición de Oyo, además del Palo Monte o tradición del Congo. Bueno, el caso es que existe en el catecismo de la iglesia católica 7 pecados capitales. Le llaman así, según estudiosos del tema, entienden, vamos, por supuesto salido de la Biblia, que estos 7 pecados capitales son los que pueden dar origen a otros pecados más. La ira, la gula es comerse y olvidarse de los demás, la soberbia, la lujuria, la pereza, la avaricia y la envidia. Parece que aquí se resume el mal de la humanidad. Es muy importante que entendamos lo siguiente, señores. Un sentimiento es algo ondulatorio. Nosotros no somos culpables de sentir. Tú sientes ya. Ahora, si eso que sientes es algo que puede ser, que puede ir en detrimento de tu hermano, hermana, amigo, pareja, o de ti mismo, bueno, pues tienes que revisarte y resolverlo. Si sientes celo, mira por qué lo sientes celo, tienes que la autoestima. Si tienes envidias, mira a ver por qué lo sientes. Si tienes mucha ira, ¿qué te pasa contigo? Cuando estás feliz ahí adentro, algo está raro que tú no reaccionas como una persona normal. Entonces, evidentemente, es necesario que tú te revises y crezcas para que no venga el sentimiento del cual aparece solo en ti. La emoción es un pico. ¡Ay, ganó el Madrid! Ganó. Y esa emoción del momento, y ya baja, sube y baja. Pero la razón es como una meseta, es lineal. Por eso el amor del que habla Jesús, del que hablamos, no es un sentimiento y tampoco es emoción. Si amamos por sentimiento, por emoción, estamos marcados.
El amor es una opción racional, evidentemente. Que tú no vas a amar a la vecina al lado. Tú no vives con ella, ni la conoces. Bueno, se jugó ahí el otro día. Pero tú eres educado con esa persona, eres incapaz de agredirla o invadirla, y tú mantienes una regla que es la primera dimensión del amor, que es el respeto. Luego, no estoy refiriéndome a sentimientos, me refiero a actitudes. Igual usted puede sentir algo y usted no ir a favor de lo que sienta. Usted puede controlarse y superar ese momento, y de hecho no lo cometió. Una vez que usted lo controla, no lo hizo. Bueno, no hay conflictos. Bueno, entonces Gandhi, ¿no? Lo que hablaba Gandhi, si no somos libres afuera, adentro no podemos ser libres afuera. Y es que somos un cuerpo y un espíritu, ¿verdad? Y el espíritu está atrapado en este cuerpo. O sea que empezamos a vivir la experiencia de la esclavitud una vez que reencarnamos, y empezamos a padecer el sufrimiento de las necesidades del cuerpo, por una parte. Entonces viene la palabra del más allá. Viene el mundo espiritual y te dice: espérate un momentico, que tú puedes tener la capacidad de no dejarte llevar por la ira. Tú puedes aprender a liberarte de la ira. Y una vez que a usted le resbale las cosas, digámoslo así, una vez que usted entienda que la ira no es un camino, usted no se va a insultar más, usted no se va a molestar más, y usted está siendo libre, porque entonces no hay un sentimiento, emoción o conducta, si este es el caso, iracunda, de violencia, que lo posea. Usted será más feliz, reirá más, y por ende será más libre, o al revés, estará libre de esa angustia y reirá más y amará más. Entonces así pasa con la gula, con la soberbia, la gente soberbia, las personas que no entienden y que tienen que esperar 3 horas para que se le pase la molestia, y en vez de dar un abrazo y superarlo, porque la molestia le hace daño a esa persona y a las otras que han hablado, la soberbia de creerme que a mí no me pueden pasar cosas malas. Yo siempre digo: ¿por qué razón a mí no me pueden pasar cosas malas? ¿Por qué razón? A nosotros no nos pueden pasar cosas. Si le pasó a Leguá, el Leguá sufrió en la tierra, Ochun sufrió en la tierra, Yemayá. Pero si los orichas, que están personificados para acercarse más a nosotros, a nuestra realidad, algo muy interesante en nuestra maravillosa fe, sufrieron y son los que nos conducen por el camino. Pero díganme ustedes a mí, que si nosotros no vamos a sufrir, no vamos a pasar cositas. Ay, María, por Dios. Entonces el tema no está en que los problemas lleguen, el tema está en que yo tenga la capacidad, o vaya creciendo para alcanzarla, de superar esos problemas y de hacerme más grande que ellos. Y mientras más grande yo me haga, más libre yo voy a ser. Bueno, el misterio viene después. San Pablo, en la carta a los romanos, creo, decía algo muy bonito. Decía, él tenía un problema que no sabemos cuál es, y le decía: 3 veces le he pedido al Señor que me libre de este aguijón, como el aguijón de un alacrán, y 3 veces me ha dicho: te basta mi gracia. O sea que evidentemente estamos, se está calentando, evidentemente estamos en una etapa de crecimiento y de aprendizaje. Y una de las cosas fundamentales que hemos de aprender o de entender es justamente la libertad. Pero la libertad es fruto del amor. Porque cuando tú amas libremente, cuando tú haces algo bueno, tú sientes, te viene al pecho como una sensación de poderío, porque estás en tu estado natural. Somos libres por naturaleza. Somos espíritus libres por naturaleza. Y una vez que estamos atrapados en este cuerpo, vamos a empezar a enfrentar los conflictos a los que no estamos acostumbrados, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, ese espíritu que somos necesita aprender, llenarse de conocimiento.
Y ese conocimiento lo va a ir a adquirir a varios planos, porque no se purifica el oro, sino en el fuego. Y no se purifica o se limpia un hombre, se cuge, se hace un hombre, sino en el horno del sufrimiento. O sea, el dolor es fundamental. No es que digo que hay que sufrir por sufrir, yo me libre a varios, no quiero eso, pero el dolor te enseña a crecer. Ustedes saben cuánto no crecemos nosotros en las malas y en las buenas. Tal vez se nos olviden las cosas y no crecemos o nos despreocupamos quizás. Entonces, la libertad es el fruto del amor, es una consecuencia de vivir en el camino de Dios. Evidentemente, tenemos 16 mandamientos en Icafún y nuestra fe se rige por esos 16 mandamientos que están muy parecidos, tienen relación con los mandamientos cristianos, por los que también nos regimos. Evidentemente, si usted entiende que usted libremente opta por ese camino, usted se libera. No lo estoy inventando yo. Busquemos la historia de San Francisco de Asís. Entonces, el mundo espiritual nos está ofreciendo, nos está entregando en las manos el camino, la manera de ser libres. Como diría el Quijote, es el don más preciado que nos han dado los cielos. Pero es un don que ya conocemos. Por eso es que nos molesta tanto lograr enfrentar los conflictos que acarrea el no ser libre de la esclavitud. Jesucristo diría, en el texto maravilloso de Juan, diría: si ustedes creen en mí y viven según mis preceptos, conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora dime tú, amigo mío, ¿cuánta verdad no cuenta humildad a los que tienen consagración de santo? ¿Cuánto no sabe ese día de Litá? ¿Cuánto no se revela, amigos míos, la verdad de cada persona que está ahí sentada? ¿Cuánta verdad? ¿Y cuántos caminos disímiles para poder alcanzar este bien preciado de la libertad? Entonces, ¿por qué preocuparnos si me quitan algo en el Litá? Lo que me quiten o lo que me digan que me quiten, bienvenido sea, porque va a ser para ser yo más libre. Pero ese no es el discurso que quiero traer, porque es muy didáctico, manido y me he aburrido. Pero bueno, también tiene que decirlo. Entonces estoy refiriéndome a la libertad de aquellas cosas que me hacen malo o que me hacen vivir en el mal y que me apabullan. Y si yo me libero de esas cosas, yo seré más libre. Pero hay otro miedo muy grande, y es la religión. Ave María, por Dios. Y es que las personas a veces se fanatizan y se convierten en esclavos de la religión. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si yo me he convertido en un esclavo de la religión, en un ser que tengo miedo, ¿y a qué vienen estos temas? ¿De qué quiere Dios de mí? Porque hay una evidente distorsión de la imagen de Dios. Hay una evidente distorsión de la imagen de Changó. Mira ya ese canto. Eriole, araole, eriole, mala mala calalú, mala mala calalú. Me dice alguien a mí en la vida: no, Changó era ladrón. Porque Changó, ese canto dice que Changó robaba, era ladrón. Porque araole es ladrón. Y cuando me dieron aquello, dije: Dios mío, Changó no puede ser ladrón. La lógica, sencillamente, la lógica te lo indica. Yo no sabía lo que decía el canto en ese momento, hace muchos años. Pero la lógica indica que Changó no puede ser ladrón, porque Changó era uno de los líderes, no es el líder por excelencia, el rey de la religión de nuestra fe. Y en Icafún, en los mandamientos de Icafún, dice justamente: no codicies ni el asno, ni la casa, ni la mujer en este caso, por otros tiempos, de tu hermano, tu prójimo. No es que no lo robes, no lo codicies. ¿Cómo
Changó va a ser ladrón. Entonces, ¿qué hacemos a veces en nuestra fe? Estamos transmitiendo antivalores a la gente. Porque robar no es bueno, robar es malo. Hasta que me entero que, bueno, se aplica la lógica y también me lo dijeron. Ara olé, eri olé. Dice que Changó te robó la cabeza. O sea, o se la robaron. ¿Qué cabeza? La maravilla de ser el ángel de la guarda de alguien. Entonces, sí, porque dicen, a alguien le dicen, no, porque Ochun quiere tu cabeza, y como eso suena raro en español, la gente piensa, coño, Ochun me quiere cortar la cabeza. No es eso, Ochun quiere, te ama tanto, que quiere ser tu ángel de la guarda, quiere ser tu líder en tu panteón, en tu camino. Entonces, el canto se refiere al amor que te tiene Changó, o el santo otro, y no para nada en robar, en el hecho de robar cosas. Me dice a mí alguien, no, padrino, porque me dijeron que tengo que robar en la plaza, y en la plaza yo no quiero robar mi vida, como yo voy a ir a robar ahí. ¿Estás loco? ¿Quién te dijo a ti que tienes que robar en la plaza? No, hombre, no hay que robar nada, el Yabó no roba, que ese disparate. El Yabó va a la plaza porque va a recibir, está un símbolo de que va a recibir conocimiento. ¿Qué cosa es la plaza? Ahí de Loya, ahí están expuestos todos los colores que hay en el mundo. La zaraza, que es la bandera de Oya, y todas esas frutas que son verdes, amarillas, azules de alguna, bueno, no sé, creo no. Bueno, sí, morada. Él va cogiendo esas frutas. La oyubona significa los ojos del camino, va pagando lo que él coge porque él no puede tener dinero, porque está naciendo. Entonces él va a coger lo que soy Ubona, el dinero que se usaba antes en el día medio del trono, va pagando, porque significa que el Yabó acaba de nacer en Aocha para adquirir conocimiento. ¿No he oído eso? Es robar y robar. Es robar y robar. ¿Qué disparate es eso? Entonces, esto es otra cosa. Podemos transmitirle antivalores a la gente. Pero hay otro conflicto. El fanatismo, lo que decía ahorita. Muchas veces nos fanatizamos. Muchas veces nos fanatizamos y somos esclavos del santo y le tenemos miedo al santo o miedo a Dios. Y el miedo es definitivamente el enemigo de la fe. Si usted tiene fe, si usted cree en algo que lo protege y que lo ampara, usted no puede tener miedo. La libertad es fruto y consecuencia del verdadero amor. La libertad como necesidad inalienable del ser. La libertad es una condición inherente a nosotros, a nuestro espíritu. Por ende, ¿a qué venimos al mundo? A aprender a ser libres, a liberarnos. Porque en el conocimiento del amor, ese es el conocimiento que vamos adquiriendo, del amor de meloso, de darnos besitos, no, del amor de verdad, la libertad total del alma, la felicidad perpetua. En ese conocimiento vamos aprendiendo a ser libres, vamos aprendiendo a ser grandes y poderosos, que empieza internamente para que se pueda expresar externamente. Martí diría algo muy lindo. Martí diría, el que mucho tiene afuera, poco tiene dentro. Fuimos hechos para el amor, por tanto, fuimos hechos libres. La negatividad de la religión frente a la realidad, libertad. Es que hoy yo te pongo los subtítulos para después. O sea, no puede en nombre de un Dios matar a nadie. No se puede en nombre de un Dios juzgar a ningún religioso, si no está con un delito, por supuesto, por su religión, quiero decir. No se puede un religioso matar a otro porque el otro practica otra fe. Esto no es libertad, esto ya es convertir la fe en una doctrina más de este mundo, de este más acá. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, aunque tenemos que superar muchas cosas, por lo menos, y a veces nos parecemos demasiado al mundo. La esclavitud, en cambio, es el arma del mal, o quizás el instrumento que utilice el mal para que yo pueda crecer y para que yo pueda evolucionar. Y para en el 888 está la reflexión de la tradición afrocubana
sobre la esclavitud y la verdadera libertad. Es interesantísimo cómo estas personas, esta noche me dice que hay un pataquín muy sincretizado. Dice que Yemayá se da cuenta que le queda chiquito el mundo para poder expresar, dar a conocer la fe, y dicen que Yemayá le entrega la fe, la misión a Ochun, que vivía en una tierra lejana, Cuba. Un pataquín muy sincretizado. Pero los hombres van a llegar y mujeres van a llegar a esta tierra lejana como esclavos. ¿Y qué ocurre geográficamente o sociológicamente? Los continentes implosionan, o sea, su cultura no la exportan, la importan, van hacia adentro, porque son una masa de tierra muy grande. Pero las islas explosionan, o sea, venden su cultura, exportan su cultura, la exportan. De ahí sale más rápido la cultura de una isla que de un continente, porque los isleños siempre tendemos a viajar, porque tú llegas ahí a la punta del malecón ahí y hay agua, ya no hay más nada, y tú por ahí ya no puedes irte. Entonces tú quieres ver el mundo y tú encerrado estás como atrapado, fíjate, otra ansia de libertad. Aquel poema hermoso de Virgilio Piñera que se llama La isla en peso. Entonces la maldita decía una frase: la maldita circunstancia del agua por todas partes. Así es una de las frases famosas del poema. Entonces, el fenómeno sociológico, aquello que no conocían los africanos, que ellos no son los culpables, o sí, no, se cumple en Cuba, que siendo una isla es la más grande de las Antillas, o sea, hay más cantidad de personas. Al haber más cantidad de personas, son más probabilidades hay de que las personas que de esa isla salgan a exportar la cultura. Y de hecho lo hicieron muy bien, porque ya llegó el santo a Japón, a Rusia. Los españoles viajaban 9 horas para hacer santo en Cuba y no en Nigeria. ¿Por qué no le tenían fe a Nigeria? No, porque no la conocían, porque se conoció primero Cuba. En el año 40 llega el santo a Venezuela. Brasil no la exporta tanto porque es un continente. Fíjense cómo es la cosa. Se conoce más la regla de 8 nuestra por las condiciones, ¿no? No estoy hablando de son condiciones. Ya después que viene internet, por supuesto, ya cambia la cosa. Ya podemos ir a hacer una visita guiada con uno, eso, 3D o 4D, no sé si habrá 5D o 70D, a Italia de aquí. Pero bueno, en aquella época se había que creer en los conceptos o conclusiones sociológicas. En fin, entonces, esas personas vienen esclavizadas, son esclavos. Y siendo esclavos, llegan a Cuba. Y vamos a hablar de Brasil, hablamos de Dominicana, hablamos de todos lados de esta gente. Y se da más en Cuba, el fenómeno. Y llegan esclavizados. Pero ellos no se quedan esclavizados. Ellos se liberan aún siendo esclavos. Y es aquí la maravilla. Y de esa maravilla la heredamos nosotros. Porque son esclavos físicamente, parafraseando quizás a Gandhi, pero internamente son libres de alma. Porque logran conquistar la cultura de una metrópolis poderosa, que además se imponía como los que hablaban la lengua correcta, la lengua de la zona, como los que tenían la religión perfecta, la culta, la cool, los que estaban más armados en cuanto a armas, los que tenían más dineros y además que tenían una diferencia por el tema del racismo de la época. Quiere decir que esta gente fueron libres de alma y después evidentemente se logró la libertad total, porque sin esta consecuencia, sin esta libertad no hubiera existido la consecuencia de lo que somos nosotros. Estamos hoy aquí sentados gracias a que la libertad que ellos defendieron y por la que lucharon trajo como consecuencia esto que hoy somos. Estamos aquí en Miami hablando de Santos y de ellos. Entonces el camino es difícil,
Es largo, es complejo, pero el camino es el camino. Y es lo que Dios quiere, honestamente, que seamos libres, que entendamos. A veces tú explicas una cosa, un pataquín, una dirección, vamos, lo más sencillo, y la gente no te entiende. Me pasa todos los días, no lo entienden. O tal vez lo pueden pensar, la dirección no tanto, lo pueden pensar, pero no lo entienden a nivel existencial. Y cuando pasa el tiempo, aquello que te dijeron, tú lo digieres, y dices, coño, ¿verdad que sí? Mira esto, mira esto, mira esto. Y tú lo empiezas a entender. El aprendizaje puede ser paulatino, la vida es paulatina. El crecimiento es paulatino. No sale el niño de la barriga de la madre con barba y con 11 de pie. Imagínense ustedes. Todo es paulatino. Evidentemente el alma también va. Yo creo que el cuerpo crece más rápido. Y estamos tan heridos, además, que evidentemente nos enfrentamos al crecimiento natural y a la sanación de las heridas que venimos arrastrando del pasado. Entonces, es un deseo de Dios, pero es algo inherente a nosotros, evidentemente, y es definitivamente una de las esencias por las que estamos aquí, en este mundo. La importancia de la libertad es en toda su extensión, libertad del alma y libertad del ser en toda su extensión. La libertad es no importarnos cómo nos ven los otros, ni cómo nos verán, ni cómo nos verá la historia, sino es ser feliz. Entonces, otra cosa fundamental, es que es demasiado amplio el concepto, otra cosa fundamental es liberarnos totalmente del criterio ajeno, siendo fieles a nuestra conciencia. Si nos equivocamos, hemos de reconocerlo, evidentemente, ahí nuestra conciencia nos va a apabullar. Pero no podemos crecer en libertad si estamos pendientes todo el tiempo de cómo me acepten o cómo me quieran los otros. Hay algo fundamental, y con eso termino, para disfrutar de este don que nos han dado los cielos, según decía el Quijote. Número 1, no mirar hacia el lado. Hay que mirar para adelante. Porque siempre que miras para el lado te vas a comparar o desgraciadamente vas a perder el norte. Si vas manejando y miras para el lado, bueno, sabes lo que pasa. No te compares con nadie. Tu vida es tuya, es única. Y tu vida, tuya y única, es la que debes salvar. Es tu responsabilidad, no la de nadie. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no en vez a ti mismo. Tú eres el dueño de tu vida. Eres responsable de amarte, de quererte y de salvarte. No por esto vas a apabullar a nadie ni vas a matar a nadie. Una cosa no quiere decir la otra. Pero si todos nos ocupamos de esto y evidentemente somos fieles a la ley universal del amor, el mundo cambiaría. Otra cosa fundamental es no pretender, no ser pretencioso. Lo peor que tiene un artista es ser pretencioso. Entonces, las personas pensamos muchas veces que si tenemos el carro de los sueños o la casa de los sueños, es cuando vamos a tener todo solucionado. O sea, pretender ser o pretender tener nos alejaría entonces del disfrute, del goce de la libertad. Por ende, es fundamental vivir, no pretender. Soñar, sí, soñar sí, pero soñar no es pretender. Pretender, cuando tú pretendes, te llenas de ansiedad y angustia porque empiezas a luchar contra viento y marea por alcanzar un objetivo. Y cuando hay que luchar contra viento y marea, contra algo, es bien difícil que se logre. Y ahí está el tercer punto. O sea, no mires para el lado. No pretendas. Vive. Y el tercer punto es no le des poder al mal. Pues si esas actitudes que tenemos dentro nos acaban y nos absorben, nos quitan la libertad, pues yo no voy a enfrentarme a ellas. Yo voy a pararme, le voy a decir, tú estás en mí, yo soy consciente de que estás en mí, estoy molesto, por ejemplo. Tú no vas a decir estoy molesto, vas a decir
algo de mí está molesto, pero yo no estoy molesto porque yo soy más que ese algo de mí que está molesto. Y yo voy a poder más que ese algo de mí que está molesto. Y esto te hace un ser totalmente libre y está en sintonía con lo que habla Gandhi de libertad interior. Quiere decir que si empezamos a poner nuestras palabras en nuestras palabras, empezamos a llamarnos como iracundos, como nos empezamos a etiquetear, ya esa palabra va a generar en nuestra mente que lo creamos y nos va a costar mucho trabajo liberarnos de ese hecho por el que estamos luchando o que nos molesta tanto. De la hija de que habla de San Pablo. Entonces, no le ofrezcas lucha al mal, porque una vez que le ofrezcas la guerra, él se va a sentir poderoso y entonces va a ser una batalla campal. Es mejor que te sientas más grande que él y que le digas, tú estás en mí, pero tú no puedes más que yo. Bueno, a veces hay que buscar ayuda profesional en el caso de algo patológico, pero estamos hablando de algo que no sea patológico, que sea el curso normal de la historia. Y si es patológico, pues a buscar ayuda, por supuesto. No sé si los aburrí, pero espero solamente que esto les haga bien. Y pues nada, déjenme sus consideraciones. Dios les bendiga.